Hoy vamos a meternos de lleno en algo que es mucho más que un simple pronóstico financiero. Vamos a analizar no solo los datos, sino la propia estructura, la narrativa que se diseña para captar y mantener la atención en un mercado tan movido como el de las criptomonedas. Ojo, que esta frase no está ahí por casualidad. Es un gancho en toda regla. Una promesa de valor diseñada para crear intriga, para sugerir que estamos a punto de ver algo crucial, casi secreto. Es, digamos, el pistoletazo de salida de una estrategia de comunicación muy bien pensada. Bien, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero vamos a descifrar la fórmula que se usa para crear este tipo de contenido de alto impacto y luego la aplicaremos para desgranar un pronóstico real del mercado cripto y entender la historia que nos está contando. Antes de lanzarnos a ver gráficos y precios, es súper importante entender la estructura que hay detrás de todo. Resulta que existe como un manual, una fórmula estratégica que se usa para crear contenido financiero que no solo informa, sino que sobre todo engancha de principio a fin. A ver, la estructura es muy clara y se divide como en 5 actos. Todo empieza con un gancho potente. Les sigue una introducción que nos pone en contexto, el cuerpo es donde se desarrolla el análisis, por partes, y luego, muy importante, a mitad de camino hay un punto de control para reavivar el interés, para volver a enganchar. Y finalmente, una conclusión que lo resume todo y nos deja con una idea en la cabeza. Y claro, para que esta estructura funcione, se apoya en algunas tácticas psicológicas bastante interesantes. Por ejemplo, se juega con la curiosidad diferida, ¿no? Lanzando preguntas que no se responden hasta mucho más tarde. Se crea anticipación, insinuando que va a haber una gran revelación, y se usa ese punto intermedio para reenfocar la atención y que el interés no decaiga. Venga, ahora que ya sabemos cómo se construye la historia, vamos a verla en acción. Vamos a aplicar este manual a un análisis concreto del mercado de criptomonedas. Es la teoría llevada a la práctica. El protagonista de este análisis es el Total 3. ¿Y qué es esto? Pues para que nos entendamos, es la capitalización de mercado de todas las criptomonedas, pero quitando a los dos gigantes, a Bitcoin y a Ethereum. Por eso se suele decir que es como el termómetro de la salud de las altcoins. La primera gran observación del análisis es esta. Si miramos el gráfico del Total 3, vemos que desde hace meses está como atrapado en una especie de cuña que va para abajo. Esto lo que significa es que hay caídas constantes, pero la volatilidad, el nerviosismo, es cada vez menor. El mercado parece estar agotado, en una especie de calma tensa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el análisis deja de ser puramente técnico y se convierte en una historia. Este patrón no se presenta como algo aleatorio, sino como una estrategia psicológica deliberada, orquestada por las grandes instituciones. La idea de fondo que se plantea es que este goteo a la baja no es ninguna casualidad. Se interpreta como un ataque directo a la psicología del inversor particular, para generar cansancio, agotamiento, apatía. ¿Y el objetivo final de esta supuesta estrategia? Pues según la fuente es bastante claro. Crear un desánimo tan profundo y tan largo que el pequeño inversor tire la toalla, que pierda toda esperanza de que el mercado suba y al final venda y se vaya, justo antes del siguiente gran movimiento. Así que llegamos a un punto crucial. El análisis nos pone sobre la mesa 3 realidades que la verdad chocan entre sí. Primero, la tendencia a corto y medio plazo es bajista. Eso es indiscutible. Segundo, no hay ni una sola señal técnica de que esto vaya a cambiar. Y tercero, y aquí viene lo bueno, a pesar de todo, los precios se están acercando a zonas de soporte que históricamente han sido muy importantes. Y claro, con estas 3 cartas sobre la mesa, el mercado se encuentra en un punto de inflexión súper crítico. El clímax de la historia. ¿Estamos ante un suelo desde el que rebotar o es una trampa que está a punto de cerrarse? Aquí vemos la gran dualidad. Por un lado, tenemos una señal que podría ser muy positiva. El mercado está apoyado en la base de un canal alcista a largo plazo, una zona de soporte que suele ser muy fuerte. Pero, por otro lado, está la advertencia del analista. Esto podría ser, precisamente, el escenario perfecto para un último movimiento engañoso, uno diseñado para expulsar a los últimos optimistas, antes de la verdadera recuperación. Y aquí es donde se lanza la pregunta clave, la que introduce el concepto central de la trampa. ¿Y si la peor parte de la caída, esa que generaría el pánico definitivo, estuviera diseñada para ocurrir precisamente ahora? ¿A propósito? A este evento se le da un nombre técnico, acción climática. ¿Qué significa? Pues básicamente es el último gran susto, un movimiento de precios final muy dramático que busca crear el máximo miedo posible para engañar a la mayoría y provocar que vendan en el peor momento, justo antes de que el mercado se dé la vuelta por completo. La lógica de esta trampa, según esta visión, seguiría 3 pasos muy concretos. Primero, se provoca una caída climática, una que rompa soportes clave para que cunda el pánico. Segundo, esto hace que los minoristas vendan en masa pensando que todo se hunde.
Y tercero, las instituciones aprovechan ese pánico para comprarlo todo a precios de saldo. Bueno, después de toda esta narrativa, de esta tensión, el análisis vuelve a la fórmula que vimos al principio y simplifica toda esta complejidad. Reduce el ruido a una sola señal clave, la que hay que vigilar para no caer en esa supuesta trampa. ¿Y adivinen qué? Volvemos al principio. El analista insiste en que el gráfico del Total 3 lo es todo. Es el proxy definitivo, el que supuestamente refleja las verdaderas intenciones de los grandes jugadores en el mercado de las altcoins. Se convierte en el único protagonista de la historia. Entonces, ¿cuál es la señal que lo confirma todo? Pues es muy, muy específica. No se puede dar nada por sentado hasta que no se vea una cosa. Una ruptura de esa cuña descendente en el gráfico del Total 3. Y no una ruptura cualquiera, tiene que ser fuerte, agresiva y con mucho volumen. Todo lo demás, según este análisis, es simplemente ruido. Así que al final todo se reduce a dos posibles escenarios. Por un lado, el escenario de la trampa, con esa caída climática final, seguida de una recuperación súper violenta. O por otro lado, un escenario de ruptura directa, donde el mercado sube con fuerza desde donde está ahora. Sea como sea, en ambos casos, la ruptura de la cuña es la clave de todo. En definitiva, la propuesta de todo este análisis es bastante radical. Olvidarse del ruido y centrarse en una sola cosa, un único gráfico, el del Total 3, como si fuera la única guía para navegar el próximo gran movimiento del mercado. El mensaje final, por tanto, es muy claro. Lo que tenemos aquí no es solo un conjunto de datos, es una historia completa, con sus villanos, las fuerzas institucionales, y su protagonista, un patrón gráfico. La estructura narrativa que vimos al principio sirve de vehículo perfecto para una señal técnica muy concreta. Y esto, claro, nos deja con una última reflexión. Cuando un análisis viene empaquetado en una historia tan potente, tan convincente, con antagonistas y un clímax que parece inminente, ¿cómo podemos saber dónde acaba el análisis objetivo y dónde empieza el relato? ¿Cómo se distingue la señal del ruido de la propia narrativa?